Bien, amigos, le damos la bienvenida al doctor Domingo Rojas Pereira. Domingo Rojas viene a hablar de unos temas interesantes y, aunque parezca raro, nosotros tenemos los archivos desclasificados de Kennedy, pero que resulta que Kennedy gobernó la época en que mataron a Trujillo y hay documentos clasificados. ¿Es así, doctor? Sí, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Adelante. Bueno, mire, no solamente los de Kennedy, el presidente también Trump dispuso los archivos que estaban clasificados con relación a la muerte de Martin Luther King, que, como todos sabemos, fue un crimen que causó mucha controversia, sobre todo porque en ese momento estaba el debate de la lucha racial en los Estados Unidos y la campaña que él encabezaba por los derechos civiles. Y esas dos acciones del presidente Trump, obviamente, para la República Dominicana tienen un significado muy importante porque se podrían desmistificar muchas figuras históricas y muchos héroes podían también caerse de sus altares. Todavía estamos en una etapa muy prematura porque son miles de archivos y de páginas y lo que los medios, tanto de los Estados Unidos como dominicanos, han podido estudiar, comentar, publicar, es una cantidad muy mínima, tal vez un 5, un 10%. Entonces, el proceso, a medida que vaya avanzando, que se vayan desclasificando y se vayan dando a conocer, todas esas situaciones van a tener que salir a la luz pública porque tanto los trujillistas como los antitrujillistas que intervinieron en esa gesta del 30 de mayo, se olvidaron que los norteamericanos, los estadounidenses, son tus aliados, son tus colaboradores en un momento determinado si tú les sirves a sus intereses, pero te hacen un archivo de todo lo que tú haces. Sí, pero hay algo que uno no conoce, doctor. Ellos están obligados a hacer las realidades y por si acaso, si de seguridad nacional, lo ponen que se en 20 años, o sea, que se desclasifiquen. Claro. Pero hay algo que no se habla y es que a veces son selectivos también. Eso no lo ponga. Eso es verdad. O no te dicen la fuente. Por ejemplo, el caso de Robert Reed aquí. ¿Cómo ellos llegan a esa información? Si ahí no había ningún agente americano en el medio. Bueno, lo que se lo dan los miembros del CIN, a exacto. ellos que les servían. Exacto. Pero los miembros del CIN que fueron los que eran esa persona, le quiero decir, apresaron al doctor Rick Cabral, lo llevaron a interrogatorio. Cuando lo llevan se dan cuenta de quién es Robert Rick Cabral, porque Robert, Donald, Jordi Brosa, era un grupo de dominicanos que eran prácticamente representantes de Estados Unidos. Tú dices, ¿quiénes son? O busca Donald, claro, que perteneció siempre al poder que representaba Estados Unidos, su hermano Robert, la esposa cubana, médico, y Brosa tiene una prueba muy sencilla. ¿Cuál es la única clínica de confianza para hacer los exámenes médicos de la embajada? La Clínica Abreu. Entonces, esos eran unos dominicanos que eran realmente dominicanos que defendían los intereses. Cuando ellos se llevan a interrogar a Robert y se dan cuenta quién es, lo llevan a su casa y el doctor, suicídese, porque nosotros no lo podemos matar, córtese, porque lo vamos a matar, pero hágalo usted. Y la prueba es que un amigo médico de ellos, de él, la doctora llama, ven que Robert se acaba él lo lleva a la clínica Gómez Patiño vivo y le dijo el episodio antes de cerrar los ojos. Digo, mira, me pasó esto, pero ya estaba demasiado desangrado, porque desangrarse no necesariamente se pierde totalmente el conocimiento, eso es paulatino. Paulatino, claro. Pero usted se imagina, lo que te quiero decir es que muchas fuentes de los desclasificados están en duda. Claro. Por ejemplo, usted se imagina el hecho de que se compruebe
realmente, porque yo soy de los que dice que la historia se escribe con documentos, no con el relato hablado, no con el relato oral. Pero usted se imagina que se compruebe que Trujillo no fue responsable del asesinato de las hermanas Mirabal. Que no fue. Responsable del asesinato de las hermanas Mirabal a través de esos documentos que fueron desclasificados. Estoy haciendo un poco de ficción. ¿Eso cambiaría la historia de este país? No, lo que pasa es también que lo que vivimos esa época, sabemos algo, doctor, usted estaba todavía naciendo. No, yo no era ni un piropo. Mire lo que pasa, y es que llegó un momento en que Trujillo tenía una serie de, un equipo que a veces se tomaba ellos la iniciativa. Yo le digo a usted que Johnny Aves en un momento dado tomaba decisiones que ni le preguntaba a Trujillo. Eso es así. Hay un incidente de Ramón Marrero Aristi en el que antes de llegar Trujillo, Ramón Marrero, Héctor Bienvenido Trujillo y Joaquín Balaguer están en el palacio, en la parte de abajo, conversando en lo que llegaba Trujillo. Ellos tenían a las 7 de la mañana era que ellos llegaban y estaban conversando y uno dice, y Ramón Marrero, que era el ministro de Trabajo en ese momento. Claro. Y en ese momento llega Johnny Aves y Negro hace así, como que cállense. Ustedes llegaron a ese punto que le tenían temor a Johnny Aves. Es decir, eso que tú estás diciendo. Félix W. también era otro. Félix W. Bernardino. Félix W. Bernardino y... ¿Cómo que se llama? El que era diplomático. Manuel de Moya Alonso. No. Moya era muy conservador en eso. El que Trujillo le permitió vestirse. Anselmo Paulino. Esa gente llegaron a tener un poder que ¿cómo se llama? El almirante ese que escribía, que bromaba mucho con Peña Gómez. La Jara Burgos. La Jara lo armaron, él era jefe de la marina, le armó un lío Paulino y él tuvo que arrancar para España a hablar con Trujillo para aclarar. Es decir, que eso que usted está diciendo, que realmente el 100% de las acciones quizás no emanaron, porque es muy difícil, igual que una galleta que le dio una de las Mirabal a Trujillo, eso doña Dede nunca lo ha confirmado. Contó, No, pero es importante porque las sociedades merecen conocer la totalidad de la historia, no una versión o un relato que sea fabricado por los historiadores, dependiendo de la corriente de pensamiento o política o hasta empresarial a que esté afiliada a un historiador. Entonces yo creo que el presidente Trump con esto le está ofreciendo a la sociedad norteamericana una oportunidad de un crimen tan grande o dos crímenes, dos magnicidios tan grandes como la muerte de Luther King y el asesinato de Kennedy, se conozca una parte de la verdad que no había sido dada a conocer públicamente porque esos documentos estaban clasificados. Es una oportunidad que le da el presidente y es una respuesta de Donald Trump también a los demócratas. ¿Y quién dice que fue Kennedy? ¿Quién mató a Kennedy? No, hasta ahora no han salido documentos importantes que varíen la teoría que hay. Vamos a esperar, porque yo decía que son miles de archivos. Hay que esperar que sean los medios de comunicación vayan avanzando, traduciéndolo y también estudiándolo y dándolo a conocer. Pero Oswald y Rugby tuvieron que ver, según lo que... Bueno, ellos fueron los autores materiales. Ahora bien, la muerte de un presidente, sobre todo en un país, en una potencia como esa, no la ordena un cualquiera. Eso tiene que haber un complot detrás de eso. Entonces, lo que se podría ver es... ¿Cuál es la teoría que usted se añade como investigador? La teoría mía, ¿Cuál es la teoría más posible sobre la muerte de JFK? Sí, la teoría que yo más creo, la que yo mayor credibilidad le doy, es que tanto Robert Kennedy como el presidente Kennedy lo mandó a matar la mafia. ¿Cuál es la mafia? Porque se dice a ambos, porque se dice que el padre de los Kennedy, que fue senador, hizo un pacto con uno de los capos de la mafia para que ayudara a su hijo a ser presidente. ¿Habla de la mafia italiana? No, la mafia norteamericana. Sí, los Hoffa y esa. Claro. Son italianos. Sí. Entonces,
Sí, pero yo estoy hablando de los que actuaban en Estados Unidos. Sí, en Y Estados entonces, Unidos. esa teoría dice, y he leído varios libros, que al haber hecho ese pacto y luego Kennedy haber nombrado a Robert como procurador general, Robert comenzó una carrera de persecución contra los mafiosos y que la respuesta de la mafia fue esa. matarlo. Claro. Porque si usted se pone a ver, es un crimen que tiene ese estilo. Matan frente a la cámara al supuesto, ¿verdad?, autor material. Y luego ese que mata a Lee Harvey Oswald, entonces es muerto también, más adelante. Entonces, para mí la teoría más creíble, independientemente del informe que hizo este juez de la Suprema Corte, el informe Warren, es que la mafia mata a Kennedy y luego mata a Robert Kennedy cuando ve que tiene posibilidades de ser candidato presidencial por el Partido Demócrata. ¿Y cómo usted conecta eso con las informaciones que también salen en los documentos desclasificados? No ahora, sino en el año, me parece que en 2007, de las vinculaciones de Oswald con Rusia y esa área ahí. Sí, pero esas supuestas vinculaciones no han sido comprobadas de que esa persona haya sido un agente del KGB ruso, como se decía, pero yo le voy a ni que decir- haya recibido entrenamiento en Rusia. Sí, pero Eso no, tú no ha sido coges a comprobado. Oswald, por ejemplo, y aparece que tuvo contacto con gente de izquierda. Claro. ¿Ves? Ya eso es raro. Después, una teoría muy socorrida, y es que un sector estadounidense de poder no quería ningún Kennedy en el poder jamás. Por eso, luego de la muerte de Robert, parece que ellos también se convencieron, y fíjate que optaron por senadurías, pero nunca Aspirar a la por presidencia. la presidencia. Ahora mismo hay un Kennedy secretario de salud. Claro. El otro que tuvo mucho tiempo de Senador. senador de Massachusetts. Sí, senador. Pero también se dijo que Kennedy tenía un hábito que le perjudicó mucho, y es que cuando él iba a recibir a los banqueros, a los que hoy Trump anda con ellos, Sí, sí. dejaba la puerta abierta y gritaba: manda pasar a esos hijos de SOB. Y le decía duro para que ellos los escuchen, y que fue uno de los motivos que lo hayan condenado, porque él que no ocultaba su adversión a ese sector. Y dicen que ese quizás también tuvo que... Es decir, que como tú dices, hay que buscar documentos, porque de rumores uno está lleno, ¿verdad? Claro, y hay muchísimas teorías. Incluso el mismo informe que hizo ese juez de la Suprema Corte de Justicia, si usted se toma la molestia de leerlo, es un informe que al final no da una conclusión. No dice tal sector. ¿Y qué tiene de aquí? De la República Dominicana. Hasta ahora sí. No, hasta ahora lo que hemos visto es lo que comentábamos ahorita de Nada nuevo. que supuestamente Trujillo no tuvo que ver con el asesinato de las hermanas ¿Y Mirabal. usted qué cree? ¿Usted cree que sí? Vamos a esperar, porque uno no puede adelantarse a los acontecimientos. Vamos a esperar que, como yo decía, que los documentos sigan siendo traducidos y que los Porque medios de hubo comunicación juicio sigan ahí. dando Pero a hay una conocer. cosa que no hay que buscar en los archivos, ¿Cuál? y es el evento del 30 de mayo. Está Fue financiado clarito, Claro. por los está norteamericanos. clarito, Está claro. no hay Claro. izquierdista, Claro. y las armas se sabe dónde se dieron, y Lógico. quién lógico. lo entregó. Ese es un elemento que no tiene que irse a la CIA para ver. Uno de los aspectos importantes que han traído los documentos es Y lo de la la participación muerte de de la Gianni Mirabal Vicini. tampoco. De Gianni Vicini en el pues asesinato de eso Trujillo. sabía. Pero siempre se habló de Mr. X. Sí. Donald, Gianni, y eso que yo le estoy diciendo, era un grupo de proamericanos antitrujillistas. También se habla del señor Barletta, el fundador de la El Santo viejo, Domingo, el sí, viejo, sí. fundador de la Santo Domingo Motors, que era cónsul de Italia aquí, Aquí. en principio en el país. Pero- Entonces, hay una serie de personajes que históricamente no se han vinculado tanto
a la trama, ¿verdad? Pero que ahora pueden salir a relucir digamos con en documentos. los libros de texto, básicamente, pero ya a un Pero nivel académico sí, la tradición mayor, oral lo ha relacionado, claro. Pero ellos son parte del grupo político. Pero hay Lógico. que decir que en el grupo material ellos no se conocían. Lógico. Sí, sí, pero también hay que tomar en cuenta la calidad del informante que pudo haber tenido quien redactó ese material en los archivos del FBI para entonces, porque también puede ser una parte interesada o puede ser también una persona que solamente tuviera una parte de la verdad. Es decir, y sabemos en muchas ocasiones que hay gente que le pagan para que digan, le pagan para que informen, pero cuando no tienen algo concreto que informar, informan lo que se les ocurre también. Eso. Doctor, vamos a pasar a otro tema. Mire, cuando se habló de la creación del Tribunal Constitucional, indudablemente que el doctor Fernández no se le puede negar que en su reforma de 2010 y antes fue que trató de justificar la creación de ese tribunal. Eso era una parte de la Suprema, ¿verdad? Entonces, para poder motivar, invitaron a un profesor francés, de esos maestros que sobreviven todavía, que fue miembro del Tribunal Constitucional de Francia. Y nos dio varias conferencias. El presidente Fernández propició 2 o 3 conferencias de este señor que era apellido Badinter, no Van Inter, no. Badinter. Badinter. Y él dijo algo que se quedó en la mente de uno, que fue que los políticos son los que nombran los jueces en casi toda la última instancia de política. Eso es así. O una terna o una cosa, pero que es así. Y que realmente él exhortaba que no sean agradecidos. Le Eso es dice, así. no sean agradecidos con los políticos. Ahora surge una situación con una persona que tiene ya posiblemente, si no tiene 20, ya tiene andar cerca de 30 años en el Ministerio Público. Y tú la ves y parece una quinceañera, que es la actual procuradora. Esa joven hizo unos cursos en Estados Unidos, en la DEA, en la FBI, en todos esos organismos que ellos tienen. Y cuando llegó, la nombraron de procuradora fiscal en Santiago. Cuando gana Leonel, entonces Domínguez Brito y Monchi Fadul les recomiendan al presidente esa joven y la traen a la capital como fiscal de la capital. En ese momento se llevan a cabo juicios como el de Quirino, un hombre que fue suplidor del Estado, protegido por personas que eran de la Guardia Presidencial o del Cuerpo de Ayudantes de Leonel, que cuando él fue apresado lo llamó y se dio a publicar, y el general le dijo, nosotros no podemos porque esa es una operación de la DEA. Todo eso ocurrió mientras ella era. Después viene un juicio binacional en el que lo extraditan en diciembre del gobierno de Leonel, es extraditado Quirino y un grupo. Lo que quiere decir que de agosto a diciembre él fue que lo detuvieron y estuvo aquí. Se lleva a Estados Unidos y llegan unos acuerdos de delación premiada, nosotros asumimos eso, cómo se van a repartir los bienes, en muchísimas cosas, protección de familia, todo ese cambio de nombre, toda esa cosa. Berenice públicamente lo hizo, le pide a Subero y a Domínguez Brito que le den a conocer
cuáles fueron los acuerdos a que ellos llegaron. El tema es, todo ese antecedente, es que hoy día ella está nombrada de una forma que un decreto no la puede destituir sin una razón. Claro, Ya es otra cosa. lógico. Es decir, que hasta hace poco, ellas dos fueron puestas en posesión en un acto sin precedentes. Fue el primer decreto que el presidente las instaló. Antes de su gabinete, instaló las dos procuradoras. Y al ayudante la juramentó también. Y está en el primer decreto. Todo eso pasó aquí. Actuaron durante 4 años acusando y juzgando miembros del gobierno específico de Danilo. Pero se puede justificar diciendo, bueno, era el gobierno que no tenía vencido sus procesos, porque ya el de Leonel tenía ya más de 8 años, porque se podía justificar y así se justificó. Pero estas dos personas, Miriam llega por un consejo de la magistratura que lo presidió Leonel, Miriam Germán, y Berenice, toda su historia de Santiago, de aquí, fue de Leonel. Ahora resulta que ya ella no se puede votar. Hábleme de esa gestión. ¿Cómo usted espera que sea esa gestión, que sí es independiente? Porque esa puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, mire, yo creo que la magistrada Berenice Reynoso tiene un reto bastante grande por delante en esa nueva gestión que está encabezando el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tal como usted decía, primero, ella va a gozar de la mayor independencia que ha tenido un Procurador General de la República en toda su historia. Pero también al Ministerio Público, y es un logro que hay que reconocérselo a la Procuradora saliente, Miriam Germán, se le va a sustraer la carga administrativa que tiene con la creación del Ministerio de Justicia, que la idea es que las cárceles no la va a tener ellos. Exacto, que toda la carga administrativa se le va a pasar al Ministerio de Justicia y los fiscales se van a concentrar solamente en su principal función, que es perseguir y hacer sancionar los crímenes y delitos. ¿En qué cambia eso un resultado de un fallo? No, eso no cambia nada de un fallo porque eso no es jurisdiccional. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la macrogestión de ella. De lo administrativo. Va a ser una carga que ella no va a tener cuando se cree el Ministerio de Justicia. Y yo no sé si ustedes conocen que alrededor de un 35% de los fiscales de todo el país están en condiciones de ser pensionados, jubilados, y todavía están en el ejercicio de sus funciones porque el Ministerio Público no cuenta con los recursos suficientes para pensionarlos. Personas ya que están muy enfermas, que están muy mayores. ¿Qué porcentaje? De un 30 a un 35%. ¿Y este Ministerio Público cómo se divide? ¿Qué porcentaje es de carrera y qué porcentaje lo nombran por decreto? No, ya el Ministerio Público completo, después que se aprobó el estatuto del Ministerio Público, es por carrera. Ya es por carrera. El presidente no puede nombrar Pero ahora un fiscal. cuando nombraron a la procuradora con el reglamento nuevo, yo vi que también ahí salieron unos procuradores adjuntos, creo que 5 y después... Sí, pero lo nombra 6 el Consejo de la Magistratura, que es un órgano colegiado, no lo nombra como anteriormente unipersonalmente el presidente de la República. Pero el papelito lo manda igual el presidente. No. Se someten ternas, igual que como se hizo con el Procurador General de la República, y hay unos 7 adjuntos, procuradores generales adjuntos, que son los asistentes inmediatos del Procurador General de la República, y eso también lo está designando ahora el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando usted habla de carga administrativa que se le quitaría al Ministerio Público, a la Procuraduría, ¿cuáles son las áreas? Uno siempre menciona las cárceles. ¿Cuáles son las áreas que podemos estar separando en adición a las cárceles? Y se dice que este Ministerio de Justicia, si ya está la información o se ha visto, él conoce el anteproyecto. Hay un anteproyecto, porque, sí. Porque en el Congreso, por lo menos la información que tenemos es que no ha llegado. Sí, pero se va a someter. Ok, es cierto que eso podría absorber la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Sí,
en aras de no crear más organismos del Estado, aumentar la burocracia, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo va a ser absorbida y ese Ministerio de Justicia va a tener las funciones que tiene actualmente la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con administración, por parte del Ministerio Público, que no solamente son las cárceles, es también el área financiera de la Procuraduría. Y dicen que el área de investigación... No, el área de investigación se va a quedar en manos del Procurador General, porque lo que se quiere es quitarle esa carga administrativa para que puedan dedicarse con más tiempo y con más recursos al área jurisdiccional, que es la persecución de los crímenes y los delitos. Doctor, mire, usted es abogado, usted es político, pero también en sus ADN y en su genética también está eso. Claro. Porque hijo de Roja Nina. Yo le quiero hacer una serie de preguntas y la voy a hacer juntas porque quizás estén relacionadas. Número uno, si esa procuradora decide utilizar ese cargo para hacer verdadera justicia, y comienza a tomar medidas, por ejemplo, la Cámara de Cuentas que acabe de mandar no los 3 expedientes que implican los casos más importantes que ellos tienen ahí, que le pusieron unos nombres de moluscos y de cosas raras, y que nos manden los 54 casos que ellos tenían que enviarlos para que la Procuraduría decida qué es motivo de juicio o no. Ese uno. Número 2, los bienes incautados, Berenice, para beneficiar a esas personas que usted mencionó que están vencidos. Como no le podía subir el sueldo, lo que le hizo fue, le asignó bienes incautados. Y ahora hay personas que fueron descargados en última instancia y están pidiendo sus bienes que están en manos del Ministerio Público y de casas y de cosas de ese tipo. Tercero, el caso de ¿cómo es que se llama en inglés? Utilización de la justicia para fines... Lawfare, para fines de eliminación del contrario. Si ocurre una política ficción que se decida terminar de eliminar al PLD, como ayer, 30 años, 20 años para Alexis, y eso afecta a Danilo, o al contrario, que el candidato del presidente requiera una alianza con el PLD porque se revierte el problema con Leonel. Y ya Leonel no es un colaborador, sino un opositor. ¿Qué pasaría en esos 3 casos? Que la Procuraduría tendría que dejar un poco su función imparcial y meterse un poco en política. Bueno, usted quiera sabe, o no quiera. Usted sabe el viejo debate, lo que decía Balaguer, de que no son presos políticos, sino políticos presos, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Usted recuerda eso? Entonces, todo el que es acusado o señalado o imputado por crímenes de corrupción administrativa, inmediatamente acude al argumento de que es una persecución política. Desde luego, con eso yo no estoy desmintiendo o negando que en muchos casos, no aquí, en el mundo entero, se ha usado la justicia para perseguir políticamente a un contrario. Sí, pero no inventando casos, cogen verdaderos temas y entonces este me conviene. Claro. Es decir, son culpables. Claro. Y ocurrió en todo. Sí. En todo ocurrió. Yo no estoy diciendo que son inocentes. Pero se entiendo. Coge. Por ejemplo, tú coges el caso de la cárcel y hay empresarios que lo han sacado de ahí. Lógico. Y entonces yo estimo que por su trayectoria, por su modo de proceder, la actual Procuradora General de la República, pues si va a emprender alguna acción contra políticos, no políticos, ciudadanos comunes, etcétera, la va a emprender basada en pruebas, fundamentada en pruebas, porque usted no puede ni acusar ni difamar a alguien si usted no tiene elementos probatorios que se le puedan imputar en ocasión del crimen o el delito que usted en política señalar
aunque después se descargue, sí, pero ya se hace daño. Esa es una conducta muy reprobable. Yo decía aquí el año pasado que no me gustaba la actitud que tenían algunos fiscales en la gestión de Miriam Germán de perdonavidas, de estar anunciando en los medios de comunicación que Domingo Rojas Pereira es esto, que lo otro, que lo vamos a someter, y al final no hacían nada. Entonces usted no puede actuar, sobre todo que usted es una autoridad, no es un particular, con una actitud de perdonavidas. El fiscal o el departamento del Ministerio Público que tenga cualquier acusación contra cualquier ciudadano, lo único que tiene que hacer es recabar las pruebas y presentarlas ante un tribunal. Pero esa es la forma simple de usted analizarlo, pero usted sabe bien que aquí hay políticos que nombran, usted se acuerda que antes cada senador nombraba su corte, sí, porque era el Senado. hasta que vino el Consejo de la Magistratura. Lógico. Se amplió la política, porque ahora, ¿verdad? Pero ahora igual. Lógico. Ahora, volviendo al tema, esa gente, esos procuradores, esos jueces, son impolutos. No es que ninguna obra humana es perfecta. No, porque usted sabe bien que también hay abogados que van y le dicen, mira, claro, que hay tanto, y esta es la sentencia. Ninguna obra humana es perfecta. Eso sería parte de la función que tiene ahora, el reto que tiene la Procuradora General de la República. Tengo la limitación. De someter jueces. Tengo la limitación con usted, doctor. ¿Por? Porque usted es un abogado en ejercicio. No, pero eso no tiene que ver. Y usted no quiere problemas con autoridades judiciales. No, pero que eso no tiene que ver. La verdad es la verdad. Eso que usted dice es uno de los retos que tiene la magistrada Jenny Berenice, de someter jueces que no solamente incurren en faltas disciplinarias, sino que también cometen crímenes o delitos. Eso es una función. Porque yo veía, por ejemplo, que el magistrado Camacho, que era director de la PETCA hasta hace poco, se quejaba cuando se conocían esos procesos judiciales de muchos jueces. Pero yo no vi que él sometió a ningún juez de eso, ni disciplinariamente, ni penalmente. Aquí hubo un imputado que fue condenado a 20 años y salió de la cárcel bajo un mecanismo de que de habeas corpus, no sé qué, y se buscó de abogado a 2 dirigentes de la Fuerza del Pueblo. y ya lo descargaron, ¿verdad? De los reductos que dejó Lionel en la justicia. Claro. Porque tú sabes que Radamés Jiménez dejó gente en la justicia, claro. ¿o no? Claro, lógico. Ya el hombre de 2 acusaciones, lógico, ya está libre de lo penal, le quitaron 20 años de arriba. Lógico. Y eso es parte de la función que tiene la magistrada procuradora, de que también muchos ministerios públicos y muchos jueces que se nombraron y están en ejercicio por un asunto político, también depurar eso. O sea, ella no la tiene fácil, no la tiene fácil. Ella es la procuradora que va a gozar de más independencia y de más libertad de acción, pero no la tiene fácil. Los jueces generalmente acogen lo que los procuradores llevan. No necesariamente, porque el fiscal es una parte en el proceso como la parte de acusada. esos 20 años que ella pidió para Alexis, no necesariamente. No necesariamente. Un juez puede cambiar. No, la decisión es de los jueces. Eso es lo que el Ministerio Público pretende. Pueden hasta descargar, ellos están pidiendo. Lógico, eso es lo que el Ministerio Público doctor, pretende. Hay un tema que nosotros conversamos en su última participación que tiene que ver con las solicitudes, no de la sentencia, sino de la pena, sino de la prisión domiciliaria, de la prisión preventiva. Y en eso sí, yo lo escuchaba que yo creo que hay una... como que todo el mundo está de acuerdo con eso que usted explicaba de que los ministerios públicos piden siempre, no importa el caso, la prisión preventiva cuando debe de ser la última solicitud, la última opción de todas. Y los jueces, yo no sé qué les pasa que lo acogen. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, porque usted sabe que existe lo que se llama el juez del miedo. Hay jueces que por miedo a la opinión pública, por miedo a las críticas, muchas veces se cuidan y, entre comillas, y ordenan una prisión preventiva cuando ellos están conscientes de que la acusación o los indicios que haya para que esa persona se mantenga en prisión no son suficientes. Miren, usted mencionó ahorita la Cámara de Cuentas, yo quería anunciarle algo aquí al país. Estos 5 señores que estuvieron en la Cámara de Cuentas hasta hace poco, que se dieron el lujo de permitirle a este país estar 4 años sin que ese órgano, que es el órgano auditor externo del Estado, pudiera controlar la administración haciendo auditoría, que es su función.
que no piensen que ellos van a salir de ahí y que se van a ir riéndose para su casa. No, ellos van por un cargo diplomático. No. Ese es el premio por no hacer ninguna auditoría. No. Ellos van para la justicia. Ellos van para la justicia porque tanto el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que preside Virgilio Almanzar, como la Fundación Nacional de la Juventud, que yo presido, vamos a someterlos a ellos a la justicia. Que no crean que ellos se van para su casa a reírse y a gozar de su pensión. Eso es que ellos hicieron que este país tuviera y esas dos organizaciones, 4 años en un desorden. Son cercanos al PRM. No sé ni me interesa si son cercanos. Pero a mí sí. No sé, no los conozco en A mí me interesa saber. Yo no sé ni me interesa. Lo que sepan es que ellos van para la justicia, que nosotros lo vamos a someter. Por no cumplir con su deber. Pero, ¿y cómo usted deja un Estado 4 años sin que el órgano auditor funcione? Pero ¿cómo se explica eso? Y a propósito de esa acción, doctor, si un ciudadano como yo quiere saber o elevar algún tipo de solicitud de información o de juicio, como ustedes van a hacer, van para la justicia. Yo no puedo decir, por ejemplo, en el proceso de la cárcel de guerra, van para la justicia los que tienen 5 años sin abrir eso, porque es un cuerpo de delito contra Jan Alan. Pues yo quiero saber por qué esa cárcel con 5 años determinada e inaugurada, porque yo fui a una inauguración de las 3 que han hecho. Que por cierto, me gustó el comentario que usted le hizo al expresidente Medina ese día. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda del comentario que usted le hizo? ¿Tú te acuerdas? Otra cosa, sí, porque él la hizo para acomodarse, ¿verdad? Sí, porque él hizo una cárcel modelo para un presidente. Pero resulta que ya él tiene 4 ministros en justicia. Nada más falta él. Está los 3 ministros en el caso... ¿Y qué le dijo el presidente? Cuando usted le dijo así, ¿qué le dijo el presidente Medina? No, él nunca dice nada. Lo único que ha aclarado en lo que hemos podido hablar es que no es verdad que ¿Le puedo explicar a los oyentes? Que no es verdad que Pompeo paró la reelección. Me dijo, no, Pompeo lo que dijo es... No, pero yo estoy hablando del comentario que usted le hizo cuando le estaba es mostrando lo las celdas. único. No, te estoy contestando. ¿Qué me dijo? Nunca hemos hablado de ese tema. Okay. Porque él es muy comedido en esa cosa, porque nosotros lo vimos a distancia. Mira, yo quiero que usted sepa que la única vez que la revista fue interrogada fue una vez que en Cañabrava se publicó al doctor Salvador Reyes Blanco detrás de una reja. Y le causó revuelo. ¿Cómo? Causó revuelo en el Palacio Nacional. Estando en el poder. Eso, claro. Y le dijeron a Seferino Díaz Bonilla, llame al director de ese periódico e interróguelo. ¿Bajo qué predicamento él pone al presidente de la República ahí? Sí. Y Seferino dijo, mira... Bueno, pero Cañabrava entonces fue... Exacto. Y entonces fue profeta Bonilla, Cañabrava. que era el almirante, director, dice, mira, el problema es que yo soy amigo de ese señor. Lleven eso a otra instancia. Nos invitaron y cuando fuimos a la secretaría encontramos en un sofá Cruz Brea, Ramiro Matos y Cuervo Gómez, los 3. Ramiro no habló, Cuervo Gómez dijo, me tira el periódico, ¿bajo qué cosa usted dice eso? Digo yo, eso es lo que va a pasar dentro de un mes cuando... Pero ustedes profetizaron. Va derechito, Vincho Castillo y Balaguer lo van a someter, así mismo le va a pasar. Sí. Y me dicen, ¿usted sabe que es una falta de respeto? Digo, no, esa es la verdad, generales. Si ustedes quieren, ahí está la ley. Claro. Está bien. Entonces me mandan para un J2. y el del J2, apellido Nivar, que no era Nivar Ceja, me dice, mira, con respecto a eso, ¿qué usted tiene que decir? Prende una grabadora y yo dije, repetí lo que le dije a los jefes militares. Es la única vez que hubo una reacción a eso. Y a yo no sé por qué han cogido. Gonzalo es el que más presupuesto con Peralta manejaron. Claro. Y
si le falta algún dinerito, lo tiene Donald. Es decir, que ahí tienen 3 ministros y el de Oizoe 4. Nada más faltaba él. ¿Por qué lo han dejado? Bueno, a lo mejor que políticamente convenía todavía no meterlo. Depende. Ahora, No, pero además puede ser que haya una segunda ola, como dice el escritor, de sometimiento y judicial. si el PRM, ahora con la nueva gestión de la procuradora. En la primera ola a Leonel y a Luis le convenía poner chiquitico al PLD. Y ahora ya Leonel y Danilo y Luis están enfrentados. De Claro, verdad. Claro. Entonces, y el PRM no tiene gente para ganarle a Leonel. ¿Usted cree? Ahora está en el poder, pero una cosa es poder, y usted sabe de lo que estoy hablando, y necesita a Danilo. Tú verás a todo el mundo para afuera. Si lo necesitara. No importa que sean culpables o inocentes. Digo, a los amigos televidentes estamos aquí haciendo política ficción. ¿Perdón? ¿verdad? Que a los amigos televidentes estamos haciendo aquí Justicia política. ficción. Exacto, justicia ficción. Todo es ciencia ficción. Claro, claro. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso del italiano ese que anda con el chaleco. Esto, nadie me puede decir que un hombre condenado a 20 años haya logrado, después de 10 años de prisión, Que le revoquen el fallo. es inocente y no existió carros que quemaron ni nada de eso. Lo que dejó sentado, el que hubo factores, sectores, que incidieron en la justicia, fue una jueza que estaba en licencia. Sí, claro. Bueno, todo eso no ha sido más claro porque cuando él expone, en vez de buscar un abogado que exponga lo que viene con una grandilocuencia de un idioma que él no maneja mucho, Claro, claro. pero eso explicarlo es difícil, igual que esa cárcel, coger a Jan Alan y sacar a todos los suplidores, lo sacaron, nadie lo menciona. Bueno, ese proceso, ahora que usted menciona el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a mí me luce que está ahora mismo como estancado. Está. El proceso de Jean Alain, que está estancado porque, si bien es cierto que hubo se agotó ya la fase del juicio preliminar, pero yo no veo que el proceso haya avanzado. Vamos a esperar ahora, como le digo, con la nueva gestión de la Procuradora General de la República, que estará ahí por 2 años, de manera ininterrumpida, ¿verdad? Vamos a esperar que esos procesos se agilicen, porque una de las cosas que reclama la ciudadanía, el ciudadano común, es ver resultados ya de sentencias de fondo, Sí, en esos pero casos. el origen del asunto, por ejemplo, para nosotros, los que tenemos que hablar pendejada todos los días, es difícil tú ver cómo un procurador le entrega a una procuradora el poder, la juramenta, tú me sustituyes, y a la media hora esa procuradora tranca a ese procurador. Claro. Ok, muy bien. Yo no digo que es inocente, Lo pero el principal testigo lo dejan en España y le dicen, no venga para acá, manda tu declaración. testimonio de... Es decir, que hay muchas vainas raras, que yo no sé en derecho cómo funciona eso. Quédate por allá, para no tenerte que trancar, pero mándame el testimonio. Yo no entiendo igual que esos suplidores. Hay un ministro que tuvo que salir del poder, que no tenía nada que ver. El ministro de la presidencia de este gobierno, ese caso lo sacó del cargo. Y quien ¿Dónde está y quien Macarrulla? figuraba en las ¿Dónde empresas, está Macarrulla? Y quien figuraba en las empresas era Y su hijo. tenemos un problema aquí, doctor, y es que las relaciones personales que en 50 años de televisión nosotros tenemos y en 80 de vida, hacen que uno no haga mucho comentario. Eso es así. Usted tiene el caso de Donald, de Gonzalo, de Peralta y de Jean Alain. que uno no puede, hoy de Macarrulla, yo soy muy amigo de él, pero él tuvo que cargarle el dado al hijo, decir, no, el presidente era el hijo. No podemos hablar porque es amigo. Una cosa es amigo y otra cosa es esta vaina, sentarse aquí a hablar cosas. Eso es un problema serio que uno tiene. Doctor, la limitación que tiene un abogado en ejercicio, yo no quiero problemas con Luis Henry,
Yo no quiero problemas con Berenice. Los limitan mucho a ustedes. Bueno, eso va a depender del temperamento y de la forma y de las convicciones que tenga el abogado, porque muchas veces, así como yo le decía ahorita que existe el juez del miedo, que es el juez que por presión de la opinión pública y que van a decir, asume y toma decisiones en su tribunal que no son las más correctas ni las más apegadas a la ley. También hay abogados que son un tanto conservadores. Doctor, es que nosotros tenemos experiencia. Mire, Tomás Castro agarró a Berenice mediante su gestión de fiscal y empezó a difamar, a decir vaina. Berenice, que veía a Tomás Castro aquí, tenía la idea de que uno trae amigos, uno trae invitados, no amigos. Lógico. Dice, mira, cuando tú veas a Tomás Castro, dile lo siguiente, que esta barriga es de mi marido, pero yo no tengo que decir quién es mi marido, porque nosotros necesitamos protección. No, pero además Y le voy a decir otra cosa, y que puede venir con toda confianza a la Procuraduría, a la Fiscalía, que yo no le guardo nada, a él ni a nadie. Sí, pero uno tiene que saber distinguir entre los que son los asuntos puramente profesionales y judiciales o del Ministerio Público y lo que son los asuntos personales. Ya cuando usted ofende o difama de manera personal, eso ya tiene otra connotación, porque el embarazo de una persona es un asunto muy personal, que no tiene que ver nada con un cuestionamiento que yo tenga frente a ella como funcionario Sí, pero que a público. ustedes cuando le cantan un bingo contrario a veces cogen cuerda. Sí, pero eso es falta de personalidad, porque para eso están los recursos ahí. Bueno. Y para eso están los tribunales de mayor jerarquía. Mire, pensar que se tiene razón y derecho, que las dos cosas caminen juntos, y que venga alguien y le diga algo contrario, a veces pone medio loca a la gente, ¿verdad? Es difícil, pero lamentablemente uno tiene que manejarse con Mire, por un ejemplo, criterio, una ética profesional. Mire, mencionamos a Luis Henry. En principio, el sector de Lionel no quería un juez nombrado por Danilo. No. Sin embargo, él se ganó el cargo y ha sido imparcial ahí en su ejercicio, ¿o no? Sí, con muchas limitaciones, Sí. obviamente, con muchas limitaciones. Yo creo que hay muchas áreas, por ejemplo, en la jurisdicción inmobiliaria, que se pueden mejorar en el Poder Judicial. Y él ha estado ahí incluso con el estigma, ¿verdad?, de que el nombramiento de él fue muy cuestionado, porque al momento de ser juramentado era miembro de un partido político. Mire, Y la ley lo prohíbe. Gracie de la Cruz le tiene un tema sobre la estupidez humana y la inteligencia artificial, si hay legislación. Pero yo quería, antes de entrar, sí, ¿cuál de las dos cosas es más importante? No, decía Einstein que la estupidez sobre la humana legislación era de- infinita, decía Einstein. Mire, Doctor, hay un asunto no. muy preocupante de la inteligencia artificial y es lo siguiente. Todos los modelos y sistemas de inteligencia artificial están en manos de empresas privadas, no de los estados. Y la inteligencia artificial es un arma muy poderosa que para mí es el salto tecnológico, la revolución tecnológica más grande que ha habido en la humanidad hasta este momento. Pero es preocupante eso, de que el hecho de que todos esos proyectos estén en manos del sector privado. Y de esta empresas. podría ser la razón de que Donald Trump anda con mouse para arriba y para abajo. Podría ser. Yo entiendo que Estados Unidos va a regular eso a la mayor brevedad posible, porque yo leía en estos días una noticia que publicaba una de las agencias estas internacionales, donde el actual CEO de Google decía que ellos estaban muy preocupados porque una de las máquinas de inteligencia artificial, sin habérselo ordenado, sin programarla, había comenzado a aprender un idioma que no era el inglés, sino alemán. Eso está en los medios, ¿eh? Y eso obviamente da a entender que es algo que se puede ir del control. Hay una obra, hay un libro de un ex CEO de Google, se llama Matt Boones, que se llama La inteligencia que asusta, donde él plantea ahí los desafíos que va a tener la humanidad de cara a que, así como esa herramienta se utiliza con fines muy loables como la medicina. Por ejemplo, yo estaba donde mi oftalmólogo hace un par de días y él me indicó un estudio y yo estoy pensando que voy a ir donde una joven que me va a poner la máquina
Dice, no, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. E incluso me va a predecir cosas que tal vez yo no estoy viendo si tú la tienes. O sea, oigan a qué nivel está eso. Ahora bien, esa herramienta tan poderosa en manos particulares y no usadas para los mejores fines, pueden traerle un problema a la humanidad. Pero, doctor, usted es de los abogados aquí que mejor maneja todo lo que es la tecnología, hablando desde el punto de vista legal, jurídico, la regulación de esto. Si ya hay experiencia en otros países, se está regulando, ¿cuál sería el futuro? Porque lo que estamos viendo ahí con el tema de la inteligencia artificial y cómo se manejan las cosas, preocupa muchísimo a uno. Claro, actualmente hay un proyecto de ley aquí en el país, hay una comisión bicameral que le está conociendo en el Congreso Nacional, que preside el senador de la Altagracia, el senador Duluc, que está elaborando una ley para regular la inteligencia artificial. Y en España, por ejemplo, y otros países de la Unión Europea ya se están adoptando legislaciones, pero donde más me preocupa a mí, porque es el alma mater, digamos, de la inteligencia artificial, es en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ningún instrumento legal, federal, una ley federal que regule eso. Usted sabe, cuando hablan de regulación, y no sé si Gracie comparte, que maneja mucho el tema también, ¿qué sería regular la inteligencia artificial? ¿Sería el control de la información, de lo que eso puede saber, de cómo manejarlo? Usted mencionó Estados Unidos. Aquí se habló en el primer gobierno de Trump hasta que Rusia controló por inteligencia artificial las elecciones. Las elecciones. Claro. Aquí, ¿de qué se trata? De que me controlen lo que eso me puede suministrar a cambio de dinero. Yo puedo comprar la información que yo quiero y eso es parte de inteligencia artificial. Claro. Y dice, ¿por qué? Porque yo puedo aprender los hábitos de consumo, yo puedo cambiar los hábitos de consumo, el comportamiento, la forma de pensar. ¿Qué sería regular esto? Lo primero es el uso que se le va a dar. O sea, hay que ponerle límites. Por ejemplo, que solamente los estados, en caso de conflicto armado, puedan utilizar eso para fines bélicos. Eso es un punto muy importante. Segundo lugar, también que la inteligencia artificial no pueda crear, trabajar, almacenar, ser programada para asuntos que ya están prohibidos por la ley. Por ejemplo, droga. Porque ahorita la inteligencia artificial te puede inventar una droga que sea más efectiva que el crack, que la cocaína, y que sea mucho más barata. Y eso te crea un problema de salud a nivel general. Que ella se lo invente eso. Te puede crear una sustancia, claro. Ella revisa los libros y actúa como un químico y te dice, mira, esto es mejor que el crack. Entonces, y esto va a ser más barato. Sí. Bueno, oye el título del libro, la inteligencia. Pero también eso puede funcionar para si me puede crear una droga más barata y mejor. Claro. Que si también me puede crear un medicamento que no exista. Precisamente. Entonces lo que hay que regular es las materias en que está prohibido, en que esa parte de la ciencia sea usada. Para fines bélicos debe estar prohibido. No puede tratar nada que tenga que ver con guerra, ni con conflictos armados. Entonces nosotros no hacemos nada con regular la inteligencia artificial si Estados Unidos no la regula. Obviamente que no, porque como yo decía, en Estados Unidos está en manos de empresas privadas. No es el gobierno federal el que maneja eso. Son Google, son Apple, son Facebook, Elon Musk, ¿me entiendes? Entonces, lo importante aquí es que los estados, y sobre todo el estado norteamericano, tome conciencia y que reglamente eso para que un arma tan poderosa y un avance tan grande para la humanidad no venga a ser un problema mayúsculo que en vez de solucionar muchas situaciones que se dan en el área de la salud, de la economía, de todo, no venga a convertirse en el gran problema mundial. Porque claro, su uso sea destinado para fines que no son favorables para la humanidad. Y en materia económica, doctor, ¿qué perspectiva usted le da al tema? A sabida de los hechos, por ejemplo, en el área armamentística, hubo una reunión recientemente con los países europeos. Se sabe que fue el vicepresidente Vance, él no quiso firmar el acuerdo con relación a la inteligencia artificial. Sin embargo, la gente escucha estos temas y cree que estamos hablando del futuro y no se está dando cuenta que el futuro ya lo estamos viviendo ahora. Esos bombardeos de Israel en Gaza han sido con inteligencia artificial la gran mayoría.
Ellos tienen, en el caso de Israel y el Mossad, desarrollaron un software que ellos utilizan la base de datos de las redes sociales, una cosa que tiene que ser penalizado, que debe ser ilegal, que esas empresas utilicen mis datos. Precisamente. Y es bueno que la gente sepa, si usted hace un comentario, si usted le da me gusta, por ejemplo, a una fotografía, ya usted puede estar vinculado a un grupo terrorista, porque ese software de Israel agarra esos datos de esa persona que le dieron me gusta a una fotografía que esa máquina considera que es de un grupo terrorista, y entonces así es que Israel está haciendo los operativos en Gaza. Simplemente identifican dónde viven esas personas, lo localizan, a esa gente vive ahí, ella le dio me gusta a una foto de un grupo terrorista de Hamas, y entonces vamos a mandarle un proyectil allá. Esos son los asesinatos que está haciendo Israel en Gaza, y para eso no hay nadie quien lo pare. Fíjese, Biden no fue responsable, Trump no está siendo responsable, la inteligencia artificial es el gran enemigo de la sociedad. Entonces, en materia económica, ¿cómo usted ve esto? No, en materia económica, indiscutiblemente, por ejemplo, en el área laboral, van a haber muchos empleos que van a desaparecer porque van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Pero así como van a desaparecer empleos, van a resurgir, van a haber necesidad de otros empleos. Y obviamente eso va a generar una cantidad de recursos inmensa, porque a medida que eso se vaya masificando y cualquier persona pueda tener acceso a una inteligencia artificial para un fin específico, pues entonces eso va a generar mucho dinero. Doctor, como finalmente, con el tema de las telecomunicaciones, ahí se estaba manejando la ley de telecomunicaciones en el país que regula todo esto. Es cierto que ahí no había ni internet, que el internet no aparecía en la ley vieja. No, porque acuérdate que es una ley del 1998. O sea, ahora adecuar la ley ahora, no habría que posiblemente incluir esto de la inteligencia artificial. Digo, ya se está trabajando, como te dije, en una ley específica para reglamentar eso. Se está conociendo. Para la inteligencia artificial. Sí, en el Congreso. Hay una comisión que la preside el senador de la Altagracia, senador Y Duro. también la ley de comunicación, la ley de telecomunicaciones. Y se está trabajando en un nuevo proyecto de ley para actualizar y modificar la Ley General de Telecomunicaciones, que es una ley de 1998, que obviamente siempre la legislación se queda a la saga porque los avances tecnológicos van demasiado rápido.